Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar este video dentro del curso de Estadística 1. Ya hablamos acerca de la organización de datos, cómo se organizan los datos, de qué manera se pueden presentar los datos. Pueden ser en series simples, cuando están a granel, ¿verdad? Cada dato o sea, cada uno de los datos uno por uno. Luego está la opción de la tabla de frecuencias, que vimos de que en ese caso se establece cada dato y a la par de cada dato se pone una determinada frecuencia, pero que esto se vuelve un poco impráctico en la medida que los datos son más variados y es necesario agruparlos en distribución de clases y frecuencias, que es la manera mucho más compleja de poder organizar los datos y que de hecho es lo que se utiliza normalmente en investigaciones más grandes o más fuertes. Siempre dentro de sobre todo ese último aspecto de la distribución de clases y frecuencias, se hace necesario el cálculo de dos valores o dos variables que nos van a servir de base para calcular medidas de tendencia central que vamos a ver posteriormente, como la media aritmética, la mediana y la moda, y también las llamadas medidas de dispersión, como la desviación media, la desviación típica, la varianza, etcétera. Entonces, esos dos conceptos, en primer lugar, es el punto medio o marca de clase, ¿verdad? Se puede llamar de las dos maneras. En mi caso, pues yo acostumbro llamarle punto medio, pero en algún texto, pues se puede encontrar como marca de clase. Y dice acá que cuando se trabaja con distribuciones de clases y frecuencias, es necesario calcular un valor que represente a cada una de las clases. Es como cada clase, es como decir que yo divido un grupo de clases, o de clases, mejor dicho, de una materia, yo tengo bastantes alumnos, y yo los divido en clases o grupos, ¿verdad? Que ya lo vimos en el video anterior. Pero también establezco un representante de cada grupo. Y eso en estadística también es necesario hacerlo. Cada grupo se vuelve un representante o nombra un representante que es el que va a ser las veces de todos los demás. En estadística, el valor más representativo de una clase no es ni el mayor ni el menor, ¿verdad? Sino que es el valor intermedio. Ese valor que está cabalito en medio de todos es al que nosotros le vamos a llamar punto medio, ¿verdad? Quiere decir que el punto medio es el promedio de los dos límites que tiene la clase, del inferior y del superior. Y de ahí tenemos la siguiente fórmula. Punto medio es igual al límite superior más el límite inferior, todo eso dividido entre 2. ¿Verdad? Es bien importante a la hora de hacer los cálculos, utilizando una calculadora, valga la redundancia, de que hagamos bien esa cuenta, porque podríamos confundirnos o más bien aplicarlo de manera incorrecta y de esa forma el resultado no nos va a dar como debe ser. Eso ya lo voy a explicar cuando veamos el ejemplo, ¿verdad? Pero la fórmula es esa, límite superior. Recuerde que cada clase tiene un límite superior y tiene un límite inferior. Sumamos ambos límites y esa suma la dividimos entre 2. Y eso nos va a dar el punto medio de cada clase. Veamos acá un ejemplo. Dice años de experiencia de 1.700 docentes encuestados. Hemos encuestado 1.700 profesores y a cada uno de ellos le hemos preguntado cuál es su experiencia o cuántos años tienen de experiencia como profesores. Y tenemos 8 clases. En la primera clase tenemos 250 docentes que tienen experiencia entre 1 y 5 años. Luego la segunda clase va de 6 a 10 años, de 11 a 15, de 16 a 20 y así hasta los más viejitos como su servidor, que pues ya tienen más de 36 años de experiencia hasta 40. Y la frecuencia, ¿cuántos profesores dijeron determinada cantidad de años, ¿verdad? Tenemos 250 profesores de 1 a 5 años y así va variando la cantidad
de docentes de cada una de las clases. Entonces, nos piden ahí en este caso calcular el punto medio. Este proceso es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a, en esa columna que tenemos a la derecha, vamos a poner PM, que significa punto medio, y vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad? En el caso de la primera clase, yo voy a sumar 1 más 5, eso me va a dar 6, dividido entre 2, me va a dar 3. O sea, 1 más 5 es 6 y 6 entre 2 es 3. Estoy aplicando la fórmula que vimos aquí arribita. Ahora, el detalle que quería que hay que considerar, vamos a ver si sacamos acá la calculadora de la computadora y vamos a trabajar con la calculadora. Un error bien frecuente en este tipo de cálculos es precisamente, permítame que acá se me escondió. Aquí está. Bien, aquí está. Vamos a mover un poquito. Nosotros decimos, bueno, si nosotros hacemos el cálculo de esta manera, 1 más 5, ¿verdad? Debemos darle igual para que nos dé el resultado de la suma y luego hacer la división. Entre 2 me da 3. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos este error. Decimos 1 más 5 y sin ponerle igual primero, hacemos la división entre 2 y observemos, me da 3,5. Ese es un error bien común, bien frecuente, ¿verdad? Esto se debe a la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Donde dice que la suma y la multiplicación, bueno, hay una jerarquía de qué operaciones matemáticamente hablando hace primero la máquina. En este caso, la máquina primero va a hacer la división, primero divide 5 entre 2, aunque la división esté después de la suma, y después suma. Entonces, hay dos formas de evitar este problema. Una es lo que acabo de hacer, vea, 1 más 5, le pongo igual y luego lo divido entre 2. Es la forma más práctica. Me da 3. Otra forma de hacerlo es poner paréntesis. Abro un paréntesis, pongo 1 más 5, cierro el paréntesis y luego entre 2 y me da 3 también. Pero esa forma siento yo que es muy larga, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Veamos el siguiente caso. 6 más 10 es 16. Entre 2, ¿qué pasó acá? Mm, sí, así es. Ah, ya. Me da 8, ¿verdad? 6 más 10, 16. Entre 2 me da 8. 11 más 15 son 26, creo yo. Entre 2 me da 13. 15 más 20, mejor dicho, 16 más 20 me da 36. Entre 2 me da 18. 21 más 25 me da 46. Entre 2 me da 23. 26 más 30 son 56. Entre 2 me da 28. 31 más 35 me da 66. Entre 2 me da 33. Y 36 más 40 me da 76. Entre 2 me da 38. Ahora, en este caso, calculamos el punto medio. ¿Para qué? Vea, en este momento aparentemente no nos sirve de mucho, pero ya cuando entremos a cálculos, como les decía hace un rato, la media aritmética, sobre todo la media aritmética, ahí vamos a necesitar calcular el punto medio. Quiere decir que este proceso es parte de un proceso mucho más largo. Entonces, con eso tenemos el punto medio. Hay un último detalle. Nosotros si calculamos el intervalo de clase, ustedes se acordarán cuando calculamos el intervalo de clase,
que le restábamos uno y todo lo demás. Aquí yo puedo calcular el punto, el intervalo de clase diciendo 5 menos uno me da 4 más uno, el uno que le resto yo al principio, cuando estoy construyendo la distribución, me daría 5. Entonces yo puedo calcular con solo el primer punto medio, calcular los demás sumándole el intervalo de clase. Recuerde, 5 menos uno da 4, le agregamos uno, me da 5, entonces me da 3 más 5, 8, 8 más 5, 13, 13 más 5, 18, 18 más 5, 23. Esto para calcularlo de manera más práctica. Si usted tiene el intervalo de clase, únicamente deberá calcular el primer punto medio de la primera clase y para las demás clases solamente le va a ir agregando el intervalo de clase. Ahora, si usted tiene dificultad de entender esto, mejor hágalo de la manera que lo hicimos al principio, sumando los dos límites, ¿ya? Y la suma dividiéndola entre dos. Pero hay otro concepto, otra variable que se debe calcular, que son los límites reales. Los límites reales para la media aritmética no son relevantes, pero sí para la moda, por ejemplo, o para la mediana. Entonces vamos a ver qué son los límites reales. Esto lo tenemos acá en la siguiente lámina y dice así. Cuando se trabaja con distribuciones de clases y frecuencias, los límites establecidos para cada una de las clases se le llaman límites aparentes. Los límites que aparecen en las distribuciones se llaman límites aparentes. Para calcular los límites reales es necesario realizar el procedimiento siguiente. ¿Ya? Vamos a usar como base el ejercicio anterior de los profesores como primer ejemplo. ¿Y cómo vamos a calcular, en este caso, los límites? ¿Cómo vamos nosotros a calcular los límites reales? ¿Verdad? Entonces, los límites que aparecen ahí, que son de 1 a 5, de 6 a 10, son realmente límites aparentes, ¿verdad? Porque si usted ve, los límites aquí pegan un salto, que eso también lo vimos en el video anterior, que de 5 salta a 6, de 10 salta a 11. Entonces aquí hay una serie de datos que quedan en el limbo, en números decimales sobre todo. Aquí en este caso quedaría el 5.1 fuera, el 5.2 porque no aparece, no estaría ni acá en 5 ni en 6, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros debemos calcular límite real. Veamos aquí la parte cómo lo tenemos que hacer. Primer paso. Tomamos el límite superior de cualquier clase y el límite inferior de la clase siguiente. Ojo, tomamos el límite superior de cualquier clase, no importa cuál de todas, y el límite inferior de la clase siguiente. Entonces, aquí en el ejemplo se ha tomado la clase 4. La clase 4 es esta. Aquí está la clase 4. Esta es. Y el límite inferior de esta clase 4 es 16. Perdón, el límite superior de la clase 4 es 20, ¿verdad? Aquí está, de 20. Y el límite inferior de la clase siguiente. La clase siguiente es la quinta, cuyo límite es 21. Entonces, el límite superior de la clase 4 es 20 y el límite inferior de la clase que sigue es 21. Ese es el primer paso. Identificar, puede ser cualquier clase, puede ser la segunda clase, el 10 sería el 10 y el 11, ¿verdad? O la séptima clase, 35, y la que sigue, 36. Esto no importa porque la diferencia, el cálculo siempre nos va a dar lo mismo. Porque en el segundo paso decimos, restamos ambos límites. Obviamente el mayor primero, más bien el valor mayor, ¿verdad? Entonces 21, como hemos tomado este 21, menos 20. O sea, vamos a hacer algo acá para que vaya quedando clarito. Dijimos la clase 4 y la clase 5.
para que nos quede más clarito. Vamos a tomar estos dos valores. Ok. Restamos 21 menos 20 me da 1, ¿verdad? Aquí está el valor 1. 21 menos 20 nos da 1. Observemos que si tomamos cualquier otra clase, digamos la clase 1 con la clase 2, 6 menos 5 me daría 1. 31 menos 30 me daría 1. 36 menos 35 siempre me daría 1. Por esa razón es que no importa la clase que tomemos, siempre va a dar lo mismo. Aquí lo que le voy a cambiar que es el color mejor a la letra para que quede más claro. Ahí está. 21 menos 20 me da 1. Ese es el segundo paso. Tercer paso, dividir la diferencia entre 2. O sea, este 1 que me dio aquí, yo lo divido entre 2. 1 entre 2 me da 0.5. ¿Ya? Me da 0.5. Y dice el paso cuarto, el resultado que me da, que en este caso es 0.5, lo restamos a cada límite inferior y se lo sumamos a cada límite superior. O sea, a cada límite inferior le voy a restar 0.5 y a cada límite superior le voy a eh, sumar 0.5. De tal manera que para la clase 1, a 1 le voy a restar 0.5, me va a dar 0.5 porque 1 menos 0.5 me da 0.5 y el límite superior le voy a sumar 0.5. Quiero decir que a 5 le voy a sumar 0.5 y me da 5.5. Y lo mismo hago para los demás, ¿verdad? Al 6 le resto 0.5 y al 10 le sumo 10.5. Siguiente clase, al 11 le resto 0.5 y al 15 le sumo 0.5, me da 15.5. Y así con todos los demás, ¿verdad? De resto al inferior y le sumo al superior. Ese 0.5. ¿Y qué podemos observar? Que en este caso ya los límites pegan de manera contigua, es decir, el límite superior de la clase 1 equivale al límite inferior de la clase 2, es el mismo. 10.5 acá, 10.5 acá, 15.5 acá, 15. Entonces alguien me podrá decir, pero mire, Lick, y entonces ahí va a repetir, o sea, ¿cómo saber en cuál clase voy a meter al 15.5? No existe esa posibilidad porque los datos todos son enteros. Entonces no hay posibilidad de que me salga un dato con como 15.5 o 20.5 porque todos son enteros. Por eso es que se garantiza a través de la forma de que se calcule el límite que los valores que están dentro de la tabla no vayan a ser confundidos en cuanto a la clase en la cual debemos incorporarlo, ¿verdad? Por eso es que se calculan de esa manera. Ya vamos a ver un caso con decimales para que confirmemos esta situación. Y de paso, aprovechando que estamos por aquí, vamos a calcular, bueno, el punto medio ya está calculado de este ejercicio, ¿verdad? Ya no necesitamos calcular. Vamos al ejemplo 2, porque tengo dos ejemplos para este caso. El ejemplo 2 dice precio de frijol por libra en 105 establecimientos. Se hizo una investigación del precio de la libra de frijol en 105 establecimientos. Claro, estos son ejercicios inventados, no son reales. Y vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos ya los precios de 75 centavos a 84, de 85 a 94. Recuerde que aquí el saltito ya no es de 1, sino es de 0.01. Eso lo vimos en el tema de organización de datos. ¿Cuál era el valor que íbamos a ir saltando? Como los datos son centavos, ¿verdad? El valor más pequeño es centavo, por eso es que le restamos, más bien saltamos 0.01, ¿verdad?
de 0,94 a 95, de 1,04 a 1,05, etcétera. Tenemos 5 clases. Y aquí abajo vamos a hacer el cálculo. Aquí tenemos la metodología del cálculo. Bueno, aquí dejémoslo. Corta. Y es prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Tomamos el límite superior de una clase cualquiera y el límite inferior de la clase siguiente. En este caso, yo he tomado la clase 3, que es esta. Entonces, el límite superior de esta clase, perdón, permítame. Ya hice spoiler ahí, ¿no? Ya hice spoiler. Vale, no hemos calculado nada todavía. La clase 3 dice que el límite superior es 1,04, es este. Y el límite inferior de la clase que sigue, o sea, la clase 4, es 1,05. Estos son los dos límites que voy a considerar. Poner otro color para que los identifiquemos. Siguiente paso. Restamos ambos límites. O sea, 1,05 menos 1,04. Eso me da 0,01. No me da 1, me da 0,01. ¿Verdad? La diferencia entre 1,05 y 1,04. Luego, esa diferencia la dividimos entre 2. Siempre la vamos a dividirla entre 2, siempre. No importa si son decimales o son enteros. Siempre la vamos a dividir entre 2. Entonces, 0,01 entre 2 me da 0,005. Cuidado con los dígitos ahí. 0,005. Ese resultado lo vamos a restar a cada límite inferior y lo vamos a sumar a cada límite superior, así como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces acá le restamos a 0,75, le restamos 0,005, me da 0,745. No voy a redondear, así lo voy a poner. Y a 0,84 le voy a sumar 0,005 y me va a dar 0,845. Luego, al siguiente le voy a restar y al otro le voy a sumar. Y entonces me va quedando de esta manera. Y observamos que tal como lo dijimos en la primera, lo dijimos en el primer ejercicio, al final, eh, el límite superior de la clase 1 coincide con el límite inferior de la clase 2. Es el mismo, ¿verdad? Este es el mismo que este. Cuando usted ya lo pueda, cuando usted tenga más práctica de estos ejercicios, yo le aseguro que usted lo va a hacer casi mentalmente. Quizás solo lo único que va a costar calcular es el primer límite inferior que hay que restarle, pero de ahí usted le va a sumar al otro y ahí lo que usted va a ir haciendo es repitiéndolo, ¿no? Este va a pasar para acá, le voy a poner un 5 a este al final, que es 94, solo le agrego un 5 al final y así sucesivamente. Y con esto ya tenemos los límites reales. No hay posibilidad de que diga, bueno, ¿dónde voy a poner el 80 o el 845 si me sale por ahí, si está en los dos límites? No, porque las libras de frijol no se están midiendo en 84 centavos y medio. No hay ningún precio de eso, sino que todos son o son 84 o son 83 u otro tipo de valor. Entonces, en este caso, ya tenemos los límites reales que nos van a servir, como dije hace un rato, para calcular cuando calculemos la mediana y la moda. Y aprovechando, vamos a calcular el punto medio. Quiero decirle que el punto medio le va a dar lo mismo.
ya sea que lo calcule con límites reales o con límites aparentes. Ese es otro dato importante que usted debe entender. Vamos a dar un poquito para tener la visibilidad de las dos tablas. Por ejemplo, hagámoslo acá. Si yo sumo, eh, lo voy a hacer con los números, no lo voy a hacer con la celda. 0.74. Ya, pero le voy a poner paréntesis para que no me dé el problema que explicamos anteriormente. 0.74 más 0.84 y esto lo divido entre 2 me da 0.79, ¿verdad? Ese sería el punto medio de la primera clase. Si yo lo hago acá con los límites reales, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí calculadito para que usted vea cómo funciona. Digo yo, bueno, igual 0.745 más 0.845, cierro paréntesis, no estoy poniendo el mismo valor. Ahí está, 845, cierro paréntesis, y lo divido entre 2. Permítame que aquí no me dio lo mismo. Sí, tiene razón, no da lo mismo. Veamos acá. El punto medio se me mueve, sí, se me mueve acá. Ya con los límites reales, quiero ver aquí 845. Vamos a hacerlo con la calculadora, permítame. Ya entré en duda. Bueno, somos propensos a equivocarnos, joven. Aquí no es cuestión de, pero lo importante es corregir, ¿no? Vamos a ver. 0.74. Vamos a hacerlo primero con los límites aparentes. Más 0.84. Igual. 1.58. Entre 2. 0.79. Ahí estamos bien. Veamos el de abajo. 0.745 más 0.845. Si tiene razón, se nos modifica. Bien, bien, aquí tenemos entonces el punto medio calculado con límites reales y aquí el punto medio calculado con límites aparentes. Y con esto cerramos el video, jóvenes, para siempre que vayamos a calcular medidas, vamos a calcular primero límites reales para poder trabajar con valores más específicos. Sigo teniendo dudas, pero vamos a ver si en el video que sigue aclaramos esa situación. Aquí he estado en un lapsus, mi mente se ha bloqueado ahí en ese momento, pero el procedimiento es el mismo para cálculo de límites reales. Pues usted lo que tiene que hacer es ya vi la situación. Acá, este valor, vamos a ver,
No, está bien el valor. Bueno, entonces, hasta ahí llegaríamos con este video. Disculpas por ese lapsus al final. Yo lo voy a aclarar cuando hagamos el tema que sigue. Ahí vamos a aclarar por qué, cómo es la situación, cómo tendría que habernos dado el punto medio con límites reales y límites aparentes si nos debería dar igual o diferente. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo video.